Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comienza la charlita entre Melanie Taylor, que tiene ya nombre de escritora de cuna, porque yo no sé si será un seudónimo, pero yo cuando le abrí la plica y vi que se llamaba Melanie Taylor, digo, esta mujer lo tenía todo planeado ya para ganar concursos de microrelatos y escribir libros, ¿no? Melanie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Acá es buenas tardes. Y no, sí es mi nombre real, no es un seudónimo. Cortesía de la herencia caribeña de parte de mi padre. Muy bien. Así que sí. Estupendo, la herencia caribeña que no solo tiene esos apellidos fantásticos, porque el Caribe también tiene ritmo, tiene sonrisas y tiene, pues, eso, ¿no? Tiene mucho colorido, ¿no? Bueno, supongo, cada región del mundo tiene sus colores, así que sí, sí, Muy sí. bien. Pues nada, Melanie Taylor, que ella es panameña, una artista panameña, que además de escribir también toca el violín espléndidamente y que, pues bueno, habita entre esos dos mundos, entre la música, la palabra y bueno, ella pues es violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Bueno, Panamá. fui violinista de orquesta, ya no Ah, trabajo ¿no? con sinfónica, no. Ya Vale. hace alrededor de 4 años que no trabajo como violinista de orquesta, sigo tocando en eventos. Ajá, Fue una parte importante de mi vida definitivamente, pero que ya no es parte de mi vida. Ahora trabajo en otra cosa totalmente administrativa, ajá. pero eh, creo que sí me ha dado una experiencia que a veces trato de incluir en los relatos. No siempre escribo relatos relacionados a la música, pero que sí te da como una idea de la musicalidad que debe tener un buen relato. Perfecto. Sí, sí, se nota, se nota. Y yo te quería preguntar, licenciada en psicología sigue siendo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso no fuiste, Eso, ¿no? Eso no te la han- eso fue lo eso que no te estudié. ha quitado, ¿no? No, eso fue lo que estudié en la universidad, sí, exacto. De eso Muy me bien. gradué en ¿Y, la y universidad. eso te ha ayudado para la psicología de los personajes que tú vas empleando en los relatos y en la que vas escribiendo? Bueno, yo creo que la psicología te da una formación bastante amplia. Tienes que entender el ser humano desde muchos ángulos y sigue como ciencia de la conducta, sigue teniendo nueva información. Ahora está muy de moda todo lo que tenga que ver con la neuropsicología. O sea, Ujú, cómo muchas de nuestras acciones están relacionadas más bien a regiones o a sustancias en nuestro cerebro, ¿no? Que ahora con mayor tecnología se entiende mucho mejor. Así ujú. que creo que lo que te da es la certeza de que conocer al ser humano en su totalidad no es posible aún. Siempre seremos una cajita de sorpresas para nosotros mismos, empezando con nosotros mismos. Porque yo creo que a todos nos sucede que hacemos cosas que a nosotros mismos nos sorprenden y que los otros nos sorprendan cosas que hagan, o sea, que nadie, pues, y creo que eso en el suspenso es fundamental, que nadie, no puede estar seguro 100% de nadie. Claro. El entorno también influye mucho, ¿no? También el entorno, yo creo que las dos cosas influyen, pues, el entorno, la crianza, la cultura, pero también un poco lo que traemos, ¿no? Bueno, yo antes de que me empiece yo a subir por las nubes, yo voy a poner ya lo que es el diseño aquí que tengo planeado para ti, porque si no, después me pongo a charlar, 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 y claro, no me acuerdo de poneros el fondo. Entonces, Ahí hay aquí un tengo el fondo, hay un fondo. fondo. Hombre, hay un fondo, claro, por supuesto. No es mi armario, el fondo no es mi armario, ¿eh? Tiene que estar llegando, digo yo, claro, es que tiene que llegar hasta Panamá el fondo, a ver si aparece ya, a ver, espera un momento, voy a volver a ponerlo porque Leonardo, ¿tú esto... eres de Madrid o de dónde tú eres? No, yo soy de Cádiz, del sur de España. Ya decía yo, ese acento no me parece, no me Muy, parece muy, no es madrileño muy, porque no, no es muy madrileño mi no, acento. para nada, para Y nada. aquí está Melanie Taylor, entre Ok, letras y música, su qué violín lindo. ahí, y en la orquesta, pues, Qué lindo. y ella en el centro ahí, Melanie Taylor, que bueno, que aparte, pues ha sido
la galardonada, la flamante ganadora del concurso 100 de 100 de microrrelatos de mi experiencia como escritor. En este caso, durante este año va a ser mi experiencia como escritora, mi experiencia como, Ah, como Melanie Taylor, mientras sea la ganadora, ¿no? ¿Cómo fue ese relato, Melanie? ¿Cómo se te ocurrió la idea esa? bueno, cuando yo escribo microrelatos siempre pruebo varias ideas. Eh, creo, ahora, es lo que a mí me ha funcionado, creo que es lo más sano. Y empecé con uno que era, bueno, la protagonista iba a ser mujer, ¿no? Uh -huh, Y empecé con uno de una que era como una detective. uh -huh, Y después se me ocurrió este otro. Trabajé como 2 o 3. uh Y -huh. después dije, bueno, ya está el esqueleto. Ahora la narración, pues la narración, eso también, ¿no? ¿Qué palabras usas? ¿Qué insinúas? ¿Qué insinúan las palabras? Porque en el microrelato no hay mucho espacio, así que hay que insinuar muchas cosas. Entonces, eso es ensayo y error, ensayo y error. O sea, cuando yo escribo, realmente escribo muchas versiones del mismo relato. Y he aprendido, estuve tomando unas clases con un escritor panameño y él me decía que era muy fundamental y en eso ocupaba mucha parte de tiempo en leer en voz alta lo que uno escribe, Sí. porque ayuda mucho a entender, esto es lo que suena, te suena bien, o sea, esto es lo que suena al lector o a la lectora, entonces ayuda mucho a, a percibir lo que uno leyó, pero desde afuera, porque es que desde adentro creo que uno lo percibe diferente. Yo te voy a hacer una pregunta que se me ocurre a Ah, mí porque yo aprovecho que venís aquí para yo aprender. Entonces, cuando tú tocas el violín o cualquier instrumento, principalmente el violín, que es un instrumento para mí, ¿no? Es fundamental en una orquesta y que tiene tanta alma, ¿no? Entonces, ah. cuando tú tocas un violín y ya lo haces tuyo, ese violín suena como tú, tiene tu esencia. Es decir, si yo cogiera tu violín, eh, Ajá. me resultaría extraño o yo podría tocar ese violín como lo tocas tú igualmente o tiene tu punto de que tú le pones tu sonido. ¿Cómo funciona eso? Bueno, una tremenda pregunta. No es fácil de Pues a responder. mí es la que se me acaba de ocurrir, lo Sí, siento. sí. Sí, no, no, está bien, está bien. La cuestión con el violín es que es un instrumento que inicias desde muy, muy temprano, por lo general, y que requiere que uno automatice. Esto no va a sonar romántico para nada, que uno automatice muchas cosas. Eh, Luego que ya has automatizado muchos, o sea, es que el instrumento tiene un espacio muy reducido y es con los dedos y con el oído que te guías. Eh, Mi formación fue bastante académica, ¿no? Era una escuela de música, los profesores eran miembros de la sinfónica, entonces pues te estaban de alguna manera formando para que a futuro, si tenías esa capacidad, pues formaras también parte de la orquesta. Entonces era como muy metódico, hacer muchos ejercicios. No todos los ejercicios es para transmitir, los ejercicios generalmente no son para transmitir nada. Los ejercicios existen para que adquieras algún, algún tipo de destreza. Entonces, por supuesto, ya cuando tocas canciones, ahí sí le puedes meter un poco más de tus sentimientos. Y hay gente que creo que, sí, yo creo que hay como un estándar, ¿no? Yo no sé si a uno le vendan los ojos y escucha a varios violinistas tocando lo mismo, definitivamente algunos destacarán más que otros con una voz propia, ¿no? Uh -huh, uh Eh, -huh. sí, pero sí, no creo que dos personas, o sea, pueden tocar el mismo instrumento, no van a sonar igual, a pesar de que hayan ido a través de la misma formación, a través de los mismos ejercicios. Sí hay una parte de uno, ¿no? De una voz propia que uno pone en el instrumento y hay personas que no, hay personas que tienen como, son muy, en el instrumento son muy correctos en todo, pero no tienen como una voz propia en el instrumento. Pueden Uh ser muy -huh. buenos instrumentistas de fila, por ejemplo, pero hay gente que no es muy buena técnicamente, pero cuando toca el instrumento, pues es como que cantaran.
Sí, 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 sí. No, yo es que, a ver, como escritor y supongo que tú también, claro, yo entiendo, bueno, que a lo mejor, pues bueno, esa flauta, esa tal, pues tiene al final la esencia de esa persona y puede llegar eso a ser un relato algún día, ¿no? Esa flauta que tiene esa esencia, ese alma ya, ¿no? De quien la tocó en el pasado, etcétera, ¿no? Entonces, se me había ocurrido, por eso te preguntaba. No, esa idea existe. Hay una película que se llamó en su momento El violín rojo, que era de que un Ajá. violín que pasaba de persona en persona y que iba como cada persona le iba añadiendo su historia al instrumento. Sí, esto que tú hablas, sí, sí, esa idea, ese mito de este instrumento que de alguna manera transmite la vida de sus ejecutantes. Pues. Ujú, ujú. Perfecto. Pues no la conocía yo, me la anoto esa película. Y tú eras aparte, pues, maestra en musicoterapia y especializada, pues, en docencia superior. Tú, si me Ah, equivoco en algo, me lo dices, ¿no? sí, sí, no. ¿Vale? Porque yo voy recopilando información, lo mismo Ah, alguna está algo desactualizada. Y claro, como escritora de cuentos, microrrelatos, poesía, ensayo, tú has sido galardonada con diferentes premios. Tienes el premio centroamericano de cuentos Rafaela Contreras en 2009 por tu sí. obra Camino a Mariato. Yo quería que me contaras un poquito sobre esta obra y cómo se sucede este galardón. Ok, este es el libro. En su edición acá panameña, el que se editó en Nicaragua tenía una portada diferente, ¿no? Ujú. Bueno, eso fue el tiempo en que la Asociación Nicaragüense de Escritoras estuvo activa. Ajá. Creo que actualmente no están activas. Ellas tenían una revista y tenían este concurso dirigido exclusivamente a mujeres escritoras. Y era de cuento. Entonces, ese año, que fue 2009, fue el año que yo tuve a mi hija. Entonces, yo estuve en casa bastante tiempo. Mi hija ahora ya va para 17 años. Y ese 2009 yo pasé como 5 meses en casa. Ujú. Y eso me dio la oportunidad, cada vez que ella se dormía después de darle pecho, yo me ponía a escribir. Y de ahí salen esos cuentos y bueno, lo envié con la esperanza de todo escritor. Uno cada vez que envía algo lo envía con esperanza. Yo creo que los escritores somos personas llenas de esperanzas. Además de verdad, porque si pierde la esperanza, ¿para qué quiere lo demás, no? Exacto. Uno siempre tiene la esperanza que lo publiquen, que lo lean. Claro. Y ese momento tan personal, ¿no? Y tan sensible de tu vida, en el cual tu Ajá. maternidad y todo eso, y se impregnaron esos relatos, ese libro, Camino a Mariato, de toda lo que tú estabas viviendo en ese momento. No, mira que no son relatos de la maternidad en sí. Hay de diferentes tipos, hay muchas mujeres protagonistas, pero no es un libro que se pueda, que cuando lo leas puedas, porque ya había algunas cosas trabajadas de antes, pues algunos cuentos ya Ujú. hechos antes y se le fueron añadiendo más. No transpira, dice que hay la maternidad, la recién nacida, no, Pero realmente. había un toque más sensible por tu parte, por eso de la maternidad en ese momento de tu vida, que transmitiste al relato, ¿o no? Siento que lo que viví en la maternidad lo transmití, hice un poemario. Ah, vale, En perfecto. ese mismo año hice este libro, hice un poemario que quedó como que de tercer lugar o segundo lugar en un concurso que se llama Atrapasueños. Ese Pues poemario, háblame de ese poemario porque seguro, claro, es que el poemario conecta incluso más con la sensibilidad que pueda darte ese momento, pienso yo, porque yo creo que las etapas de nuestra vida también marcan nuestros escritos, las sí, pérdidas, los nacimientos, la felicidad en ese puntual, ¿no? A lo mejor de una celebración, de una boda, un, uh-huh. un duelo. Todo eso yo creo que marca nuestra manera de escribir y nuestro estilo. Y yo creo que un poemario es cuando llega esa noticia a tu vida y esa maternidad, pues tiene que estar lleno de sensibilidad y de emoción, ¿no? Sí, el poemario sí era como un relato desde la concepción hasta el momento del nacimiento y Qué de bonito. cómo las otras mujeres te acogen.
yo le llamaba como un caracol, en esta rueda de mujeres que te van transmitiendo un poco de su experiencia, un poco de lo que han vivido, no, que cuando vayas a hacer eso tienes que hacer esto, o sea, claro, no hay una sola receta y cada mujer ha vivido su maternidad a su manera. Ujú, Y no todo se transmite de manera, como pienso yo, directa. Siempre hay ujú. una anécdota, un relato, un objeto que se te da, regalos que no pides, que la gente se inspire en tu maternidad para regalarte cosas, que fue algo que no esperaba. No tienen que ser ni siquiera personas muy cercanas a uno, pero tu maternidad les inspira algo. Entonces, sí es un momento muy especial. Yo creo que sí, yo creo que, a ver, igual que cuando tienes al nene, ¿no? A la nena, está en el carrito y todo el mundo se acerca y yo, Sí, yo muchas veces digo yo, este niño, esta niña pensará que yo soy estúpido con la cara que le estoy poniendo, ¿no? O sea, pero les hace muchísima gracia que tú te pongas, ay, 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 y nos ponemos como que nos volvemos un poquito, nos ponemos en esa edad, ¿no? De, ay, qué bonita, tal y cual, y los niños se ríen y tal. Yo creo que hay una conexión también especial entre las mujeres y las embarazadas, ¿no? Porque han pasado por ese momento o como que hay un momento especial de la vida que ellas dicen, ay, por aquí no, por aquí sí, alguien que no te conoce en un autobús, por la calle, ¿no? Y te habla y te dice, bueno, ¿y cómo lo estás llevando, no? sí, sí, la gente, las mujeres cuentan pues sus anécdotas de sus antojos, de cómo casi nunca hablan del mismo parto, ¿no? Porque creo que no lo quieren asustar a una. Pero de todo el proceso, ¿no? De los antojos, de que también ideas que no son muy racionales, pero que la gente tiene, que si es varón, te van a dar tales cosas, si es niña, tal otra. Bueno, todo eso, la gente las Porque tú mujeres, tienes solo una nena, ¿no? Tú yo solo solo tienes tengo una nena, ¿no? sí, solo una hija tengo. Como yo tengo una de 14 y Ah, bien, bien. Bien, mira. bien, bien. La verdad es que bien. Me quedé ahí y me dice, bueno, ¿por qué no tiene dos? Y digo, bueno, ten tú una picha y mantiene la que yo ya he mantenido, yo ya he puesto mi parte a la humanidad. Ahora te toca a ti, o ten tú tres, porque has tenido dos, ¿no? Sí, A bueno, es mí, que esta idea, hay gente que dice así, si tienes uno es como ninguno, o sea, para ellos tienes que tener de qué dos. fácil, qué fácil. Sí, yo creo que cuando estaba con el padre de mi hija soñamos tener un segundo hijo, yo quería que fuera varoncito, ya le tenía nombre y todo, pero bueno, no sucedió, pero sí existió en nuestra imaginación ese segundo hijo, pero de verdad que con el costo del Además era niño, además era niño. sí, ya lo Y, habíamos, y tenía nombre. ¿Cómo y se, tenía, cómo se hubiera llamado? sí, ¿Cómo se hubiera llamado? no me acuerdo, mira que ahora no me acuerdo, pero sí le teníamos un nombre. Yo he existido, mi nombre, o sea, ha existido en dos o tres familias ya de lo voy a llamar como tú, pero nació niña y digo, se ha Literal, quedado Leonardo Leo o Leo, ¿no? Entonces mi hermana, si hubiera tenido una nena al segundo, se habría llamado Leo, pero, perdón, el primero se llamó ajá, Manuel y después una nena, la segunda, que se hubiera llamado Leo y no sé, nació una niña, muy bien, muy guapa. Y ajá. después mi hija también se hubiera llamado Leo. Y después una sobrina mía también se habría llamado. Y digo, mira, digo, nada, no pasa nada. Digo, ya vendrá Leo algún día, no pasa nada. A lo Ya mejor vendrá Leo. algún nieto, yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, y te quería preguntar, porque también, bueno, después viene en 2011 el Premio Internacional Sexto Continente de Relato Breve y con tu libro Siete Hermanas, ¿no? Que tu libro fue publicado por la editorial La Chifurnia, ¿no? En su Eh, colección ok, Isiacabuche, ¿no? ok. La chifurnia sí es algo más reciente del 2020 y tanto, del 2023. Ajá, ajá, El de Relato Sexto Continente, a ver, la sí. chifurnia, que es Siete Hermanas, es del 2023. Ah, muy bien, vale. El de Relato Sexto Continente, que se llamaba, ese era una editorial española que, Ajá. que no sé si todavía hace eso concurso, y fue ex aequo, o sea, con otro escritor quedamos galardonados y publicaron el material en un libro y en línea en su momento, ¿no? Creo que se llamaba Ediciones Irreverentes.
Ujú. si no mal recuerdo. Vale. ¿Y de qué iba? ¿De qué trataba? Se llamaba psicopatología feminista, se llamaba psicopatología feminista. No suena muy bien, ¿eh? Psicopatología. Suena raro. Pues Psicopatología feminista explícamelo un poquito, porque me ha dejado asustado. ¿Va? era como era el relato de Charazade, Ajá. pero visto desde una óptica feminista. Y Ujú. bueno, al final del relato te das cuenta que no es algo que está sucediendo, sino es alguien que está, es una mujer que está explicando esto en una clase. Pero cuando estás iniciando el relato, es el relato de Charazade, pero visto desde el punto de vista, pues, de todo lo que acaeció, o sea, porque cuando pensamos en las mil y una noches, que Ujú. bueno, que sabemos que es un libro que debió tener varios autores, porque es un libro de relatos del mundo árabe en su momento, y que tiene ciertas figuras, ¿no? Del genio, de los eunucos, de los sultanes, etcétera, etcétera. Pero si usamos la figura de la que supuestamente cuenta el relato, ella en realidad es una persona que ha sido tomada en contra de su voluntad para satisfacer a un sultán. Entonces, cuando se Vale. cuenta de esa visión, ya no resulta tan Ya, simpática. claro, exactamente, Por eso se exactamente. llama, pero también la manera hay que leerlo, con mucho gusto se lo puedo compartir, es simpático de una manera así como No, sabrosa. explicado, ya lo he entendido yo perfectamente. Pero al principio digo yo, esto será un ensayo, yo qué sé, digo, patía, todo lo que suena a patía a mí me suena mal, ¿me entiendes? Entonces, muy bien, Melanie, gracias por ¿Ah? explicarlo, porque Melanie, aparte de lo que estamos hablando, de esa biografía que yo he hecho pequeñita, pues ella tiene Camino a Mariato en 2011, Un espejo roto, antología del nuevo cuento en Centroamérica en 2014, Puente Levadizo en el 2015, Más que Islas, antología de cuentistas del Gran Caribe hispano en Ajá, el 2019, y ese, Cubit, ¿no? También, ¿no? Antología de la nueva ficción literaria, ¿no? Ciencia ah, ficción este, latinoamericana, porque tú escribes de este, todo. este es el de Más que Islas, ¿no? Este era Ah, una ese está muy editorial guay. Ujú. española, también se llama La Moderna, y Muy entonces bien. recopilaron relatos, pues, estos no son micro relatos, son cuentos, pues, en Sí, su a lo extensión. mejor de 2000 o 3000 palabras, ¿no? Ajá, exacto. De todo el Caribe, pues Panamá no es una isla, ¿sabes? Ok, buscaron de Puerto Rico, pero aunque Panamá no es una isla, tiene una parte Caribe y siempre la gente cuando visita dice, bueno, es que aunque está en el Pacífico, la ciudad de Panamá tiene mucho de caribeña, o sea, tiene un aire caribeño, aunque es una ciudad del Océano Pacífico. Entonces, siempre los incluyen en estas, o sea, es que todo el Caribe, pues, va por toda Centroamérica también. Entonces, era un poco esta idea de qué tenían en común los relatos o diferentes todos estos relatos. Es que incluso hay gente que piensa que Panamá es una isla. Sí, no sabía. Muy bien, muy bien. No, 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 a ver, al estar en el Caribe, que digo que habrá gente que lo piense. O sea, no. Bueno, pienso que la gente, por lo general, sabe del canal de Panamá. Entonces, Exacto, exacto. ajá, que es un puerto. Hay gente que me ha dicho, bueno, esto es un puerto, porque aquí llegan los barcos. Entonces, es un país muy pequeño y somos conocidos por el canal, pero sí, es un país en toda su extensión, pues tiene diferentes áreas geográficas y otras actividades fuera de las actividades comerciales propias del canal. Que es un canal artificial, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Sí. Que tiene Que- toda su historia, ¿no? Muy, muy interesante, porque es una idea que primero lo pensaron los colonizadores españoles. Ellos tiraron Ujú. línea y era tan estrecho que pensaron, bueno, por ahí. Y se usaba precisamente por ser tan estrecho, se traían las cosas al Caribe, se iba caminando hasta el Pacífico para mandar cosas hasta el virreinato del Perú. Después llegan los franceses y como ellos tenían al famoso ingeniero Lesseps, que ya había hecho otro canal, el de Suez,
Pues ellos pensaron hacerlo, pero no tuvieron una buena administración. Desastre Ujú. administrativo francés estilo películas. Deberían sacar una película de eso. No sé si hay Vaya. alguna. Cuidado y hay alguna ya. Y Ujú. luego los estadounidenses, que en ese momento en una potencia joven y tecnológica, primero ya habían puesto un ferrocarril para resolver el tema del traslado del oro, porque como Estados Unidos en ese momento histórico habían descubierto sus minas de oro en su parte oeste y había que En comunicar, California, ¿no? Y toda esta zona, ajá, ¿no? exacto, con el este, que más fácil que atravesar todo Estados Unidos era venirse en barco a Panamá, atravesar el ferrocarril y llegar al otro lado. O sea, Panamá les resuelve algo logístico y cuando se dan las circunstancias apoyan la separación de Panamá de Colombia. O sea, Panamá se independiza de España, se une a la Gran Colombia bajo el ideal bolivariano y finalmente se separa de Colombia. Por eso es que a veces escuchamos en tiempos actuales que todavía los colombianos se quejan de que perdieron Panamá. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? En esto, yo estuve de viaje de vacaciones el año pasado a Bogotá y eso era una letanía. No, porque ustedes eran de nosotros. Yo, ay, bueno, señor, ya Yo desconocía eso, me alegro de haberte preguntado porque desconocía eso y me alegro de saberlo ahora, que perteneció por algún momento a Colombia a la Gran y Colombia, a... eran varios países de Sudamérica. Pero bueno, a partir de 1903 nos convertimos en una república independiente y Estados Unidos entra en un proceso pues que duró muchos años de relaciones muy intensas con Panamá porque tenía bases aquí e hizo definitivamente la ingeniería, la parte logística y de ingeniería del canal. Los Ujú. trabajadores que traen sí son de todas partes del mundo, sobre todo del área afro-antillana, pues de Jamaica, de Barbados. Por eso vemos personas con nombres en inglés en Panamá, que somos descendientes de esos trabajadores que vinieron para tanto el ferrocarril como para el canal. Y la última ampliación del canal, ya estamos hablando del siglo XXI, ya la última ampliación del canal la hizo una empresa española y ya ese es otro tipo ya es otro tipo, ¿no? Porque ya aquí estamos hablando que la tecnología ha cambiado, ya no tienes que traer tantos trabajadores, ya el trabajo físico es más limitado. Lo que trae es gente, pues ingenieros, gente que maneja otras tipo de cosas. Muy bien, muy bien. Luego tenemos también otra obra tuya que se llama Cuentos al Garete, Uh -huh. al cual, pues bueno, que está muy presente en lo que sería tu blog, ¿no? Literario, Sí. ¿no? Melanieta y Uh -huh. lordherrera.wordpress.com, ¿vale? Ajá. Quien ponga Melanie Taylor, Melanieta, digo yo, porque es que en español Melanieta podría ser tu diminutivo, ¿vale? Ajá. melanietaylorherrera.wordpress.com. Eso es lo que sería tu Blog. blog. Sí. Vale, y ahí hablas también de Cuentos al Garete, que es una de tus obras, Uh y -huh. es así que es de microrelatos o me equivoco. No, no, son cuentos. Muy bien, Son cuentos. vale. ¿Y esta obra, Cuentos al Garete, por qué? Porque había un cuento de ese grupo de cuentos que se llamaba así, Cuentos al Garete. Y es pues Estupendo. la historia de un taxista que recorre la ciudad y su última cliente lleva como unos cuentos que, bueno, es una historia bastante extensa, ¿no? Pero es como el recorrido de un taxista a través de una noche en la ciudad. Lo que sí tengo, lo último que tengo sí disponible es este que hablamos hace un momentito de Siete Hermanas. Esos sí Ajá. son micro relatos. Ujú, Editorial La Gifurnia está en Centroamérica, está ya les digo, en Honduras. Esto ujú. se hizo en Honduras y pues ellos publican microrelatos de la región centroamericana cada año, hacen una convocatoria, ¿no? Muy bien, porque claro, estoy viendo que la ganadora del certamen es una escritora totalmente internacional. Es decir, has publicado en España, has publicado en Nicaragua, has publicado en Honduras, has publicado en Panamá, eh,
no sé si en Estados Unidos se podrán encontrar tus cuentos, entiendo que sí, en la zona más de hispanohablantes, ¿no? No, mira que no tengo publicado nada en Amazon. Eh, no, una No. vez participé de una antología, pero eso fue hace tiempo atrás. Pero no, no tengo publicado en Estados Unidos, en la parte latina, no. Pero Eh, allí publicado no, pero sí que a lo mejor la distribución llega o no llega tampoco desde vuestra zona. no, porque estos libros que estamos hablando son pues de un tiraje limitado. Ajá, Pero te digo, vale, mucha gente lo que hace pues es publicar en Amazon porque eso les permite pues una, claro. creo que tú sabes de eso más que yo, que Sí, 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 sí. No, a ver, tiene un abarca lo que es un internacional, ¿no? Entonces ajá, eso es importante porque todo hispanohablante pues, puede adquirir tu libro si tiene Amazon. Y en la mayoría de los países pues lo tiene. sí, exacto, exacto. Ujú. Muy bien. Y pasando también, pues manteniendo el blog que hemos hablado, melanietaylorherrera.wordpress.com. Recientemente fuiste galardonada en el 100 de 100. Yo te quería preguntar si la música a ti te había ayudado y lo comentabas antes, ¿no? Pero ¿cómo te ayuda a ti a generar musicalidad? ¿Te ayuda más en la poesía, en esos microrelatos, en esas brevedades, más que en una novela o que en un relato más largo, ¿no? Sí, pienso que a ver, no sé si yo no me considero una buena poeta, vamos a empezar por ahí. Yo creo que yo escribo poesía porque he querido, pero decir que soy una buena poeta no, no estoy tan segura de eso. Ujú. Pero en el relato siento que sí ayuda a la musicalidad, pero también ayuda en el sentido de que cuando uno tiene un entrenamiento metódico, entiende que nada es inmediato. Que si quieres escribir para concursos, y aquí voy a añadir un poquito más, tienes que ser metódico y tienes que tratar muchas veces, ¿sí? Eh, si uno no, o sea, yo la verdad que he evitado publicarme en Amazon. Y yo misma me digo que lo debo hacer. Sí, cuando yo Ujú. veo, me fui a tu blog, mi experiencia como escritor, digo, ay, que mira, qué bien. Y, pero yo sé el trabajo que es publicar todo eso en Amazon. O sea, me imagino que no sé cómo hiciste con la parte de la edición, si la hiciste tú La mismo, hice yo, la hice yo. la Yo he hiciste aprendido, tú. a ver, Wow. yo lo único no, a ver, yo he aprendido muchísimas cosas de la autopublicación Ajá, gracias siempre lo digo, yo ahora voy a publicar un ensayo de autopublicación y es porque yo en estos 6 años, yo le eché mucha cara, yo empecé contactando con un chaval que había autopublicado sus obras después de haber tomado la decisión de que no lo haría por editorial. Yo mis ajá, obras las moví muy, muy poco en las editoriales. En cuanto vi que me llamaban tres o cuatro, así que yo directamente desconfié mucho de ellos y vi que no ajá. funcionaba. Digo yo esperarme ahora 6 meses, un año, 2 años, digo, mira, yo tengo la obra acabada, voy a buscar la vía de poder publicarla porque yo sabía que no iba a vivir de eso. Y como yo soy una persona muy metódica y que me gusta mucho, pues al final aprender, pues dije, bueno, voy a intentar aprender a hacerlo yo. Entonces, una vez que yo ya me metí en el ajo, pregunté a tres o cuatro autores autopublicados que me fueron ayudando, también algunos híbridas, ¿no? Como Belén Conde, yo le estuve preguntando y digo, ¿esto cómo funciona? ¿Lo otro? ¿Cómo se hace? Tal, 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 tal. Me fui empapando, me fui metiendo en blogs, me fui metiendo en YouTube, me fui comprando libros y al final aprendí a maquetar yo mi propia obra. La primera obra tardé en papel un mes en aprenderlo. Me pegué de cabezazo contra la pared que flipa, honestamente. El primer ebook, como yo tenía conocimiento de HTML y demás, me fue más Mm, fácil, pero tardé aproximadamente pues 2 semanas. Claro, lo que ahora tardé un mes en maquetarla de papel y 2 semanas en ebook, ahora te lo hago en una tarde. Claro, ¿qué pasa? Que ya llevo muchas obras, porque yo no solo he maquetado las mías, yo he maquetado algunas más de de gente que otro. conozco. Ajá, Claro, ¿por qué? Porque me preguntaron y yo por no olvidarme, pues lo hago. No tengo problema en ayudar. Yo siempre intento ajá. ayudar, porque al final creo que estamos aquí para eso. Es decir, no estamos aquí para guardarnos los secretos. Aquí estamos para ser parte de la biblioteca de los demás y al final que ellos puedan coger, tú te abres a ellos y les explicas lo que tú sabes, porque el Ujú. conocimiento, desde mi punto de vista, tiene que ser global.
para mí, pero esa es mi manera de verlo. Yo no me quiero morir sabiendo cosas que he podido transmitir, pero bueno, cada uno tiene su manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, yo aprendí a hacer eso. Ahora estoy con el tema de audiolibros también, intentando pues a ver si soy capaz de sacar alguno de mis audiolibros y estoy intentando pues eso, modular, la narrativa, la interpretación de personajes, intentar hacer cosas, ¿no? Entonces es aprender. Y al final yo, pues, me la edité en papel, me la edité en ebook, ahora estoy con el audiolibro en la cabeza, me monté el blog, yo aprendí a generar todo el blog, quise hacer artículos, quise hacer reseñas, quise hacer entrevistas, eh, me monté el podcast y lo último, que tú has sido una, vamos, la principal protagonista en este caso, ¿no? Ha sido lo de montar el concurso de relatos. ¿Pero por qué? Porque dije yo, bueno, esto de los certámenes no tiene que ser tan complicado, digo yo, no sé. A ver, y como económicamente, a ver, el valor era, en mi caso, ¿no? Afortunadamente, pues yo tengo una vida relativamente cómoda porque también trabajo mucho, la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que digo, bueno, a lo mejor el coste económico es mínimo, ¿no? O no es tan amplio, ¿no? De si tengo que mandar la obra, mandártela a ti, pues bueno, pues tiene un coste, pero me lo puedo permitir. Entonces, después estaba lo del tema digital, se te envía la obra digital, etcétera, ¿no? Entonces había alternativas para que no costara un duro. Entonces, o que costara poco dinero de enviarte la obra y chimpón. Entonces, pues dije, bueno, pues adelante también. Otra cosita más, otra muesca en el revólver. Y he sido jurado de mi propio tal y también con Sebastián, con Belén, y le dábamos colorido al jurado, compartíamos una experiencia y también damos la oportunidad de esto, ¿no? De lo que tú decías, ¿no? De gente que no es tan conocida o que pudiera tener la oportunidad de motivarse para seguir escribiendo. Que es lo Sí. que creo yo y yo quise hacer también, que no digo que los demás no lo sean, un concurso totalmente limpio, que se abriera la plica al final, que no se supiera nada del relato. Yo lo que hacía era abrir los relatos, asegurarme que la plica estaba bien, que estaba escrito en Times New Roman 12, que tenía 100 palabras, que tal y que cual, vale, a la caja. Que no lo que fallaba en alguno de los aspectos de las bases, fuera. Y Ajá, en ese aspecto, y entonces, una vez que salieron los finalistas, ajá. perfecto, se le comunica y una vez que salió la ganadora, se abrió la plica. Punto. No se ha abierto más plica. Yo no sé quién ha mandado más relatos, no tal, y no sé a quién corresponde cada relato que me enviaron. O sea, a mí me preguntó uno, oye, tal, y digo, mira, no te sé decir porque no sé tu nombre, el relato al que corresponde. Yo me he leído los relatos y es lo único que te puedo decir. Me los he leído y hemos hecho los finalistas y hemos sacado la ganadora. Pero no sé a qué corresponde cada relato, porque la plica iba por otro lado. Yo sé el relato de Melanie cuál es. El resto no tengo ni idea. Y si en algún momento aparecía algún correo que yo veía que me sonaba, ese relato yo no lo leía. Se lo pasaba a Seba o a Belén. Entonces, claro, cuando tú montas una cosa de esa también espabilas mucho mentalmente, porque yo cuando hago una cosa de esta que demuestra mis inquietudes y mis capacidades de aprendizaje y que quiero hacer esto, es para yo probarme a mí mismo y aprender. Y eso es lo que me ha dado la autopublicación. Y eso lo voy a demostrar en el ensayo que tengo preparado para sacar pues esta primavera, si todo va bien. Ok. Por lo que te digo, democratizar el conocimiento dentro de unos márgenes que yo también tengo que cobrar por el trabajo que he hecho, pero un coste mínimo, es decir, el coste Sí. que valga el libro, ¿no? 12, ¿Y 13 euros, por lo que qué sea. escogiste 100 de 100? ¿Por qué 100 relatos? Pues Porque mira, yo... resulta que estaba hablándolo con Sebastián Ajá, y porque Sebastián y yo somos muy amigos, es decir, nosotros tenemos una amistad, pues hace unos años nosotros estuvimos celebrando juntos el 25 aniversario de nuestra amistad, porque yo para esas cosas soy muy emocional. Entonces yo creo que hay que celebrar ese tipo de detalles, ¿no? ok. Entonces, por los 25 años, pues nos hicimos un regalito, estuvimos comiendo con nuestras mujeres, estuvimos de viaje, etcétera, Ajá. etcétera, ¿no? Entonces, pues se me pasó por la cabeza lo del tema de montar un certamen de relato en el canal y como yo para la mayoría de cosas cuento con él, por no decir para todas, pues como hablamos mucho, somos como es mi marido, ¿no? Somos como,
como, como, como un matrimonio mal avenido. O sea, a mí me falta lo que le digo yo. Digo, a mí me falta tener sexo contigo. Yo No quiero me ver falta la más. cara de Sebastián Eh, cuando vea este pedazo del episodio. hemos dormido juntos, pero no había contacto. Entonces, entonces es verdad, yo se lo digo muchas veces, digo, pero cabrón, si yo dormí más contigo que con muchas mujeres, ¿qué me estás contando? Con las mujeres con las que estuve, ¿no? En mi época pasada, ¿no? En mi juventud. Entonces, Seba, esto hay que montarlo y tal y cual, ¿cómo lo hacemos? Entonces, claro, sus ideas son como las mías, ¿no? Pues yo las tengo la misma importancia. Y le digo, ¿cómo lo hacemos y tal? Y al final, pues decidimos hacerlo y dije yo, vale, esto tiene que ser de tal manera que no nos reste mucho tiempo. Es decir, yo me voy a encargar de cribar los relatos que lleguen y que no formen parte de las bases del concurso. O sea, esos van fuera. Pero vamos a dar un margen del 1 de diciembre al 31 de diciembre, que yo Ajá. espero que lleguen 100 relatos. Han llegado más, bastantes más. Algunos fueron descalificados, otros no llegaron a la final, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, ya han llegado bastantes más, afortunadamente. Ha tenido repercusión, pero porque yo con el tiempo me sé mover. Yo me subí a la plataforma escritores.org, me subí a Ah, varias plataformas y empecé a mandarle las bases del certamen. Llamé a lo que es la propiedad de lo que es los derechos de estos de las personas para el tema de la privacidad. Dije, bueno, ah, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora ah, de montar esto? Claro, no, con no pedir datos sensibles no te tienes que preocupar. ¿Tú qué vas a pedir? Pues yo voy a pedir el nombre, voy a pedir el ajá. correo y dónde viven. Ya está, para saber dónde le tengo que enviar el libro, ¿no? En su momento. Nada, eso no te preocupes, eso tú lo tal y fuera. Vale, de acuerdo, lo pones en las bases y chimpón. Por eso estaba lo de acepto mi tratamiento de los datos que había que enviarlo, que era una de las partes de la base del concurso. En fin, que dijimos, vale, hay que hacer algo que no nos implique mucho tiempo. ¿Qué hay que hacer? Como nosotros hemos jugado mucho al rol y tenemos mucha idea de organizar cositas en la cabeza, digo, mira, a ver, 100 de 100, tío. 100 relatos en un periodo de tiempo y que tengan 100 palabras. Y suena bien, 100 de 100. Sí, sí. Entonces, de esa conversación nació 100 de 100. Es decir, 100 relatos de 100 palabras van a ser los admitidos. En el momento en el que en el 17 de diciembre o el 24 de diciembre lleguen los 100 relatos, se pone un aviso de cierre de concurso y el que entra a partir de ahí ni se abre. Ajá. Y entonces ahí cerramos nosotros ya, en cuanto entraron los 100 de 100, como estaban las bases, que estaba muy claro, que eran 100 relatos de 100, los 100 primeros, pues se cerró. Entonces por eso lo hicimos también en el episodio número 100 del podcast. Entonces yo le dije a ellos dos, vale, va a llegar el episodio número 100. Cuando llegue el episodio número 100, Lo lo anunciamos. proclamamos, lo anunciamos, correcto. Y así fue como nació el 100 de 100. Qué interesante, Así qué fue, así interesante. fue, Sí, sí. sí me gusta saber las historias de ciertas actividades, Mm, porque es que yo pienso que la persona que escribe microrelatos, no diré lo mismo de la novela, no diré lo mismo de mm, los novelistas, pero mm. hay algo juguetón en uno. Yo creo que escribe Es la microrelatos mejor palabra de describirlo, sí. sí, tiene algo como infantil, juguetón, que uno en realidad lo hace porque le gusta. O sea, uno sabe que no va a hacerse millonario a punta de microrelatos, en verdad que no. Entonces, No, a mí la gente lo ha hecho y digo, a mí me ha costado dinero. O sea, a mí y a los otros miembros del jurado nos ha costado dinero. Decía, nosotros no hemos ganado nada con esto, obviamente, porque tú lo único que haces es leer y premiar. Y el premio te resulta dinero, no lo ganas, ¿sabes? sí, pero lo divertido es que cada Exacto. certamen de microrelato tiene como un diferente reto. Porque una cosa Ujú. es escribir algo en 100 palabras, pero ustedes no pusieron 100 palabras tema libre, sino 100 palabras suspenso. Yo, conchale, suspenso. Hay un montón. Claro, es que tiene que tener lo que tú dices, el juego, el puntito, y lo mismo el año que viene, pues otra temática. Pero claro, tenía que diferenciarse. Entonces, yo es lo que hablaba con él, digo, tío, tenemos que diferenciarnos. No puede ser un concurso de microrelato, arrea, general, ¿sabes? Porque al final no te diferencias de nadie. Tienes que hacer algo que tenga tu sello, tu marca, algo que tú realmente digas, vale, el microrelato 100 de 100, vale, lo organiza mi experiencia como escritor. Y eso, la única manera
es ponerle, echarle, es lo que hablamos Eva y yo siempre, ponerle gusto, ponerle alma. O sea, es decir, una cosa es preguntarle al ChatGPT o irte tú a las bases por Google de cualquier relato y hacer un copia y pega. Eso es muy fácil. Y venga, vámonos, arrea. Pero claro, lo importante es ponerle tu alma, tu sello, Sí. tu corazoncito a las cosas. Entonces dijimos, bueno, vale, 100 de 100 y además, pues vamos a hacer un tiempo limitado y vamos a ponerle una temática para el primer año. El año que viene quizás sea otra temática. Terror, romance, lo que sea. La cuestión, que bueno, y en habla hispana, obviamente, ¿no? Entonces Ujú. ahí es donde nos movimos nosotros. Sí. Y yo lo que sí que te quería preguntar era cómo se puede llegar a escribir. Tú que eres especialista en esto y te has llevado varios concursos y tú ya sabes cómo escribir un microrelato en 100 palabras. 100 palabras, escribir en 100 palabras es muy complicado. Ujú. Y tú has escrito una historia, además, que tiene principio, pero principio antes de la historia. Y Ujú. tiene un final después de la historia. Ujú. Entonces, claro, ¿cómo puedes escribir tú una idea que dé para tanto? Que tú digas, vale, son 100 palabras, pero en realidad el relato da para 500 o 1000 o una novela. ¿Eso cómo lo haces tú? Bueno, no tengo todas las respuestas porque yo me parece maravilloso que nuestro inconsciente, nuestra creatividad, no la manejamos del todo. O sea, yo a veces me levanto después de dormir con una idea, y que, ay, ahora ya sé, ya sé. O he estado sin hacer nada. Hacer nada es maravilloso, porque cuando uno está sin hacer nada, de repente te llega una idea fabulosa. Eso sí hay que ir a escribirla rápidamente. Pero yo creo que lo que da, hay que practicar. Por eso digo, yo he estado escribiendo microrelatos hace ya bastante y yo mando a todo, a revista, a reto, porque me obliga con 50 palabras, con 100 palabras, con 200, con 500. Entonces, vas desarrollando como flexibilidad de que la misma Ujú. historia se puede contar de muchas maneras y desde muchos ángulos. Y yo creo que lo que más impacta es que tenga un giro de tuerca, algo que cuando ya estás terminando, la gente ya dice, ya yo sé, ay, no, no sabía, ahora lo veo diferente. Mira, ahora que ya estoy terminando el relato, entiendo que no era lo que yo pensé al inicio. Pero eso lo da la práctica y mucha lectura. A mí me gustan mucho los concursos como estos que publican lo que es el relato ganador. Aunque tú no lo creas, yo me he metido a buscar relatos ganadores de muchos concursos en todas partes del mundo, no solo en España, sino en Centroamérica, Suramérica, y no los encuentro. Ganó Juan Pérez. Ah, Juan Pérez ganó. Con el cuento, lo que sea. Y usted Sí, busca a mí me gusta dejarlo claro en las bases también y después y preguntarte dónde a ti, está oye, ¿me lo dónde está permites? el Sí, cuento. ¿Dónde claro. está el cuento? Déjamelo leer. O sea, yo Claro pienso, que se vea la calidad, ¿no? ¿cuál es la gracia de que tú des un premio? Que tú digas que fue lo más maravilloso. Y cuando yo estoy en redes buscando, no veo nada, no puedo leer el cuento nunca. No sé por Claro. qué. Y ocurre mucho. Ocurre más de lo que debería ocurrir, porque me parece que le está faltando al autor a no compartir lo que lo que escribió, pues. ¿Puede ser inseguridad, Melanie? Es decir, inseguridad del propio jurado, ¿o cómo está el asunto? Porque yo con pedirte, para mí fue muy fácil. Yo lo puse en las bases, que ya podía haberlo subido sin pedirte permiso, porque estaban las bases, pero incluso te pedí permiso y te dije, Melanie, ¿quieres que lo suba? Y tú me diste el tirón. Sí, súbelo, por supuesto. Mira que no, yo lo que siento es que a veces los jurados vienen del mundo del papel Ujú. y en su visión del mundo no se dan cuenta que hay una gran audiencia. No lo saben, no se dan cuenta que hay una gran, sobre todo el mercado en español es una audiencia enorme que siento que no se llega a comprender ni a explotar al punto que puede ser. Y por eso esos jurados que no publican en redes los cuentos ganadores no se dan cuenta que sí hay una audiencia internacional. No lo saben, yo creo que es inconsciencia. Yo hice esto porque porque tenía ganas de hacerlo. A ver, yo no sé ni la repercusión futura que puede tener ni la repercusión que ha tenido ahora. Tampoco habrá tenido mucha. Pero creo que es algo de lo que enorgullecerse. Es decir, yo creo que es muy interesante, ¿no? Este tipo de iniciativas, llevarla a cabo y conocerte a ti, tener estas charlas. Para mí, mi premio es esto, ¿eh? Es decir, mi premio
tener la charla contigo, estar aquí. Que el premio del jurado ha sido poder leer los relatos fantásticos que ha habido y luego poder pues tener el privilegio, ¿no? De decir, es difícil. Cuando yo me tuve que poner a calificar, a mí no me gusta calificar, porque yo no soy nadie para calificar, pero claro, forma parte del juego, como tú decías antes, de que tú digas, vale, soy jurado, no tengo más remedio que decir a este 15, al otro 12, no tengo más remedio, esto tiene que ser así, ¿no? Y es muy interesante porque te da la oportunidad de leer a muchos autores, que es lo que te decía antes, que no son tan conocidos, que tienen una motivación, que están interesados en ganar un premio que prácticamente no tiene, claro, a ver, son 3 libros, ¿sabes? Uno de cada autor, que tampoco, y sin embargo, ha venido gente fantástica, y fíjate tú con tu recorrido, y que venga aquí y a mí, o sea, nos escriba un relato de la talla que tú lo has escrito, inédito, y encima nosotros tengamos la oportunidad de leerlo, y que tú seas la ganadora de este año, pues para mí es un privilegio, como bien te decía, es muy bonito. Y yo creo que ese es el premio que nos llevamos, ¿no? De todo el trabajo que tiene detrás. Bueno, muchas gracias por lo de fantástico. Y sí, yo creo que al final es esto, este compartir humano de leernos, porque ahora yo tengo varios libros de regalo para leer, de conocernos en la instancia. Yo estuve participando de un congreso internacional de microrelatos de la Universidad de Canarias, y por eso te vuelvo y repito el tema del mercado en español. Ese era un congreso que se hizo en línea este año. Y había microrelatistas de todo, desde España hasta la punta de Argentina. Había argentinos, mexicanos, nicaragüenses, y escuchar ¿sabes? Cada cosa, cada historia, cada experiencia, los relatos cuando los leían. Y yo decía, bueno, este es un mar de gente, este es un mar de escritores, y fue muy rico. O sea, yo no pude meterme a todas las horas porque a veces no coincidía muy bien con mis actividades acá. Pero yo decía, mira qué magnífico esto. Y por eso digo que para el microrelatista el mayor premio es escuchar a otros, leer a otros y contactar con otros. Al final siento que eso es nuestro mayor premio. Sí, 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 es muy bonito. Y después, pues bueno, hemos hecho un recorrido por tu literatura, casi por tu música. Y te quería preguntar también, tú cuando escribes ficción, ese dolor que plasma en tus personajes, claro, al haber estudiado psicología y eso, entiendo yo que te resultará más fácil, como hablábamos al principio de las charlas, ¿no? Pero tanto sufrimiento, ¿cómo lo despliegas tú en tus relatos, ¿no? En esos personajes. Bueno, el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Y a veces yo misma he pensado, ay, pero me gustaría a veces escribir cosas menos oscuras, tenebrosas, qué sé yo. Y hay gente que cuando me conocía en persona, pero no sabían que yo escribía, y leían cómo yo escribía, les chocaba mucho. Porque pensaban que yo escribía para niños o que yo escribía cosas dulces, acarameladas. Pero no, mis personajes no necesariamente son así. Por ejemplo, si lees las de 7 hermanas, las 7 hermanas son 7 criminales en realidad. ¡Hala! Es un poco, pues bueno, salvando las diferencias, un poquito, pues, como la novia de Kill Bill, ¿no? Que todo es una celebración, pero al final, ¿no? 7 hermanas que son 7 criminales. Oye, pues la idea me gusta, ¿eh? Me gusta mucho. Sí, ese se puede leer, 7 hermanas lo pueden leer en la revista Brevilla, Ah, muy bien. que Pues es una revista luego me pasarás el dedicada al enlace. relato. Está Perfecto. en línea y Ujú. cualquiera puede mandar ahí sus contribuciones. Eh, sí, y bueno, el dolor que yo escribo ahí no corresponde necesariamente a mi vida, no corresponde a mi vida. Ujú. Creo que he tenido afortunadamente una vida bastante alegre, pero es parte de la condición humana. Y yo siempre me digo ahí, yo voy a escribir algo que sea, no va a ser así, va a ser diferente, pero vuelta y me sale la cosa así, no sé qué vamos a hacer.
Ahí había uno que tenía prisa, ¿eh? Debajo de casa. No vea el pito que ha Ah, pegado. Digo, madre mía, chico. Vale, vale, perfecto, no pasa nada. Ya le habrán dejado sitio. A ver, el título tuyo sugiere el de Camino a Mariato, ¿no? Un viaje, ¿no? A un lugar específico. ¿Hacia dónde ibas cuando escribiste este cuento? ¿Y hacia hacia, dónde vas ahora cuando escribes sobre suspense? ¿Son destinos opuestos o es el mismo camino con destinos paisajes, con distintos paisajes? bueno, ¿Cómo lo haces? Mariato es un pueblo del Pacífico de un área específica de Panamá, Ujú. de una provincia que se llama Veraguas. Muy bien. En esa, a ver, esa está basado en un viaje real que yo hice en unos carnavales y fuimos hasta la playa de Mariato, que es una playa, como te digo, del mar Pacífico, pero que es los oleajes son muy fuertes porque la gente practica ahí surf, sobre todo, ¿no? Por el Ujú. tipo de oleaje, más que para bañarse, sirve más para surfear. Y todo ese Pacífico de esa región es así, como un poquito salvaje, fuerte los oleajes. Entonces, el cuento está basado en algunas de las experiencias de ese paseo. Sí, es un cuento en realidad, no es triste, no es nada de criminal, sino es como es un personaje femenino un poco controvertido, ¿sí? Que hace Ujú. cosas como un poco fuera de lugar. Eh, y es un cuento dentro de otro cuento, porque ese personaje le cuentan un cuento dentro del cuento, que es algo que a mí me gusta mucho, el cuento dentro del cuento. O sea, que un personaje del cuento va contando una historia también, que es otra historia. Eso a mí me gusta mucho hacerlo a veces en los relatos. Muy ¿Y bien. hacia dónde vamos ahora? ¿Hacia dónde vamos ahora? Bueno, yo tengo una serie de metas para este año de escritura, de concursos en los que deseo participar, como te digo, siempre con esperanza. Y una vez yo cumpla eso, yo sí creo que voy a publicar, me voy a atrever a publicar en Amazon, pues una antología de relatos de toda esta experiencia que llevo, porque siento que, como tú mismo lo has dicho, permite compartir de manera internacional lo que uno ha escrito. Lo que a mí me da, pues, quizá temor, lo que me ha detenido es esa parte que yo no manejo del enmaquetado, de que sí esto, pero bueno, quizás todo eso se pueda arreglar en el camino y Ujú. hacerlo, porque si otra gente lo ha hecho, yo también puedo hacerlo No, y, y, seguro. y tener una vitrina para lo que uno escribe. Así que Sí. creo que hacia eso voy luego de este año. Tiene mucho futuro, bueno, tus relatos tienen mucho futuro, pero que creo que también la autopublicación tiene mucho futuro porque independientemente de que te encuentras obras que son peores o mejores, pues dependiendo del cuidado que le dé su autor o su autora, yo creo que cuando tú firmas algo, cuando tú eres la primera persona que tienes que tener cuidado de lo que haces, es decir, si tienes que contratar a algún profesional, pues contrata a los que puedes llegar tú a contratar, pero los mejores dentro de tus posibilidades, porque al final la firma Sí, está ahí, la firma no la va a quitar nadie, y como la primera obra sea un truño, digámoslo así, o esté mal maquetado, lo que sea, eso te va a perseguir casi siempre. Entonces hay que ofrecer un producto de calidad, ¿no? Y yo creo que en tu caso, pues con lo perfeccionista que se te ve a la hora de escribir y a la hora de lo que es el blog y todo lo demás, yo creo que te puede salir una obra muy bonita. Y luego te quería preguntar, porque tú como docente enseñas a otras personas, ¿no? La creatividad es la base de nuestra actividad como escritores. ¿Se uh puede -huh. entrenar la creatividad? ¿Tú qué crees? Bueno, eh, actualmente no trabajo docente. Sí fui docente por un tiempo de mi vida. Fui docente de secundaria, de chicos de secundaria y de universidad también. Ujú. Sí, se puede enseñar la creatividad. Pienso que eso es como cuando uno dice si uno puede enseñar a estirar los músculos, no sé, algo así. O sea, hay quien eso le va a volar la cabeza, lo que tú le enseñes le va a volar la cabeza y va a empezar a volar. Oh, voló, ya, wow, no lo había visto así, increíble. Y hay gente que, bueno, es como en las clases de yoga, que hay gente que, bueno, vamos, he ido a un par, y bueno, no podemos hacer todo y como lo hace la maestra, ni lo más avanzado, pero después de varias clases pudimos estirar un poquito más la pierna, pudimos estirar un poquito más el brazo. Entonces hay gente que quizás la creatividad pues no le llegue del todo porque no ve la vida así
Hay gente que es yo me he dado cuenta, hay gente que es muy, yo no quiero decir una palabra que sea, que sea fea, sino que hay gente que no se atreve a salirse de lo que le han dicho que es correcto en la vida. ¿Sí? Estricta, Esto, estricta, ¿no? sí, Cuadriculada. esto es lo que está bien, esto está mal. Entonces, para poder ser creativo, tienes que poder pensar todo. En tu imaginación todo debe caber, con libertad, con libertad. Pero si no te dejas vivenciar esa libertad en tu mente, mucho menos va a ser en los escritos. Ujú, ujú. Claro. No, 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 tiene que ser flexible totalmente, ¿no? Esto es como lo que se habla de la plasticidad del cerebro. Yo creo que la creatividad va con uno, pero yo creo no que se pueda llegar a entrenar, sino que la creatividad, cuanto más la hayas desarrollado tú de pequeño y a medida que avanzabas tu vida, yo creo que vas a tener más creatividad que alguien que no ha hecho eso. Que alguien pues mira, ahora, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de verlo. Hay grandes escritores jóvenes e incluso de menor edad, etcétera, ¿no? Pero claro, yo creo que la gente que está tanto en las pantallas y demás, al final, con juegos, con tal, con cual, al final la creatividad se va menguando. Y sin embargo, la gente que, pues bueno, yo jugaré al rol, he imaginado mucho, tal, yo creo que esa creatividad se va expandiendo y te va dando llegar, lo que tú decías, ¿no? Estirar un poquito más y un poquito más. Y eso también ocurre con las ideas. Y creo que el salir de las mismas trampas mentales que nosotros como escritores nos ponemos, por ejemplo, en el caso de tu relato, que ahora te voy a dejar el enlace aquí en el chat, a ver si tú puedes leerlo, el chat, y quiero que me leas tu relato. El caso de la creatividad, la trampa que tú le vas poniendo poquito a poco en un relato de 100 palabras al lector o a la lectora, yo creo que eso lo vamos desarrollando con la creatividad. Y al final es lo que tú dices. Cuando tú estás sentada leyendo o cuando tú estás paseando, dices, uy, voy a sacar el móvil que a mí se me acaba de ocurrir una idea que no veas, ¿no? Y eso lo desarrolla la creatividad, creo yo, que tú has entrenado. Sí, 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 Mm. estoy de acuerdo contigo. ¿Te ha llegado el enlace? Lo puedo leer de la publicación de Ay, Instagram. perfecto. Claro, no, No tío, sé lo si mismo es. se me va Lo a mismo es. formar un lío. Lo mismo es, lo mismo es. Pues dale caña cuando tú te veas preparada con la garganta afinada, pues a las gárgaras pertinentes, y afina el violín y afina las cuerdas vocales y dale caña cuando tú quieras. Ok. La llamada. Un remolino de borgoñas y ocres surca el patio. La hojarasca baila un vals otoñal. Un vals triste para una ciudad donde cada semana aparece alguna mujer cuya muerte difumina ante nuestros ojos sonrisas pícaras y sueños pueriles. Días erizados de noticias de última hora, de cuídate mucho y madres ansiosas. Yo también soy madre, pero de mis entrañas ha salido el monstruo. Mientras contemplo la noche tierna, desplegando estrellas tan lejanas a nuestro sufrimiento, hago la llamada para denunciarlo. Escucho sus pasos. Ojalá esta vez lleguen a tiempo. Pues mis aplausos, mis dieces, y aparte no dirá la gente que no tiene suspense ese relato, y a mí me ha puesto los vellos de punta o sea, leerlo de tu voz, escucharlo de tu voz, a mí me ha puesto al final, me ha erizado el cogote el sentido de llegarán o no llegarán, es decir, es un final abierto terrible. No sabemos, no, ella misma no puede saber saber, no sabemos cuánto tiempo ella supo la verdad y se guardó la llamada. ¿Cómo, Por, cómo nació este relato? ¿Por el final? ¿Por el principio? ¿Por la idea? ¿Por el personaje de la mujer? ¿Por lo que terrible que es el maltrato? um, no, empezó el, por la, por la, por el ambiente. Primero me imaginé el otoño. Ujú, Yo estudié la maestría en Filadelfia, en Estados Unidos. Y el ujú. otoño es una de esas estaciones que no existen en el trópico. Lo más parecido al otoño. Hay unos árboles, por ejemplo, ahorita mismo hay unos árboles que sí pierden sus hojas. Ahorita mismo nuestra temporada
antes del cambio climático, esta era temporada seca, o sea, no llovía y el sol siempre estaba radiante. Desde que ha ido cambiando el clima, ahora llueve también en esta época del año, no sé por qué. Pero hay unos árboles que ellos sueltan sus hojas y se vuelven como pardas, amarillas, pero el clima siempre es igual, siempre hace calor. Pero cuando uno vive como persona tropical, uno vive el otoño y ve a toda la naturaleza, toda completa, despojarse de sí misma, de todos sus colores, de todas sus flores, de todas las hojas. Eso es algo muy... de todas las estaciones, aún más que el invierno, el otoño era la que más me gustaba como persona tropical, o sea, de observar cómo la naturaleza mudaba de piel. Y creo que es un periodo del año muy propio porque el suspenso no es solo los personajes, es también el ambiente que uno crea, ¿no? O sea, poca gente va a pensar en suspenso en una playa de aguas turquesas con el sol radiante, pero puede haber suspenso ahí también. Ahora hay que meditar cómo lo vas. O sea, por eso yo digo que siempre los maestros de todas estas cosas son los nórdicos, ¿no? Porque ellos tienen ese invierno oscuro que ya de por sí pone los pelos de punta. Ya da miedo. Sí, sí. Pero empezó por eso, por la imagen de las hojas de otoño. Muy bien. Y ya después surgió todo lo Pues demás. fíjate para todo lo que dio. Sí, mira. Una imagen de una... Por eso muchas veces yo lo digo, si no tienes ninguna idea, vete a Google y pon ahí imágenes de lo que se te ocurra, es decir, imágenes siniestras, imágenes tal, y tú mismo, pues bueno, al final de una noticia de un periódico se puede sacar un relato, ¿no? Obviamente no vas a escribir sobre eso, sobre ese tema, o sea, sobre ese tema sí, lo que no vas a escribir sobre ese acontecimiento, ¿no? Mira, Pero te va a dar una idea. Aquí hubo un caso real, de vida real, de unas holandesas, dos chicas jóvenes que vinieron a un área de Panamá que se llama Bocas del Toro, que es un área caribeña de aguas turquesas, vida isleña, ahí sí hay una isla, y viene mucha gente del norte a pasar las vacaciones. Han pasado varios crímenes en esa área. Yo siempre he pensado que, oye, de verdad que si yo recopilara todo, pudiera sacar una novela, ¿no? De esa área se puede sacar una novela criminal. Ellas desaparecieron. Ellas fueron a hacer se fueron sin ayuda del guía y se metieron como a la selva, como a un camino, ¿no? Pero nadie supone que alguien que sale a la luz del día a hacer una caminata no regrese. Y en verdad nunca regresaron. Eso lo puedes encontrar en múltiples videos de YouTube. Y años después los padres vinieron, los padres pagaron detective, nada más se encontraron ciertos huesos de los cuerpos de ella. Y no hay hasta la fecha certeza de qué exactamente pasó. Nadie ha podido decir. Por eso te digo, hasta el área más tropical, más bonita, más maravillosa, puede tener un lado de terror y más que terror de suspenso, porque es que no sabemos qué pasó. Entonces, eso es un tipo de suspenso que yo siento que no, el suspenso vacacional, que no se ha explorado del todo en la literatura, porque existe. Y ya que nos acercamos al final, quería preguntarte, tú, porque yo muchas veces me alimento de las respuestas que dais, ¿no? ¿Tú crees en los sitios que puedan estar marcados por lo que es algún tipo de energía? Antes hablábamos de los objetos, ¿no? De los violines y todo esto. La energía del músico, la forma de tocar, etcétera, pues puede ser la manera de impregnar su esencia, lo que es el instrumento, y eso casi que es hermoso, ¿no? A menos que tú escribas una historia siniestra sobre ese instrumento. Pero, por ejemplo, una casa encantada, un castillo, un hotel, un hospital, un psiquiátrico, esos sitios pueden llegar a transmitir una energía en el futuro si, por ejemplo, tú construyeras una casa donde había un hospital psiquiátrico en el cual se han cometido atrocidades. Bueno, te soy sincera, no creo en eso. Yo creo esa era la pregunta. Que de lo único que debemos temer es, como decía mi abuelita, de la gente que está viva, porque los únicos que pueden... Además, los peores monstruos, ¿no? De hecho, tu historia está construida alrededor de un monstruo que está vivo. Exacto. O sea, a veces es nuestra propia ideas, nuestras creencias, las que nos prepara a sentir una energía X y Z. Ahora, hay situaciones que yo he vivido
que yo misma me he preguntado, ¿es imaginación mía? ¿Son mis creencias? ¿O en realidad ahí hay una energía? Porque sí, hay lugares que tú visitas y sientes una energía bonita. Por ejemplo, vamos a empezar por bonito. Hay lugares que uno visita y yo digo, oh, qué bien se sienta aquí. Hay algo como una energía de bonita, que uno lo siente ligera. Y hay lugares que uno va y uno no siente una buena energía. Eso es una realidad. Ahora bien, te voy a contar una anécdota, si todavía tenemos el tiempo, Hombre, por supuesto, el tiempo en que tú tengas. y con esa termino esto de los lugares. Hace muchos años atrás me llamaron y me dice que me quería contratar para eso es hace muchos años, un cumpleaños de un santo. Yo no sabía de santería, porque yo no practico santería, pero los santeros, los que siguen esas, pues ellos a su santo ese día le construyen un altar, hacen comida, hacen como si fuese una fiesta, se tiran caracoles, etcétera. Hay diferentes momentos de la ceremonia y hay un momento que hay santos que les gustan ciertos instrumentos y al parecer hay unos que les gusta el violín. Hay otros que les gustan los tambores y así. Bueno, yo no soy experta en eso, no lo practico, pero yo pensé que era un cumpleaños normal. Yo fui con un guitarrista a tocar un cumpleaños normal. Entonces, cuando entro a la casa y veo este altar y entiendo a lo que yo había ido, porque no lo entendía, de pie, desde el piso hasta el techo, en un altar imponente, todo blanco, había coco, había especias, había muñeco, había... si yo me pudiera acordar, ya me sale el primer capítulo de una novelita. Cuando yo empecé a tocar, te lo juro que yo temblaba, porque yo sentí una energía. Yo no sé si la energía era el miedo que me dio que yo había ido a una ceremonia que yo no sabía que yo iba a ir, ¿verdad? Y me acuerdo que el guitarrista me decía, tómate una copa de vino. ¿Cómo? Y se te pasa un poquito la impresión, ¿no? A ti lo que te faltaba era una copita de vino. Bueno, ahí salimos adelante. Después nos dijeron que si nos queríamos quedar, yo no, gracias, muchas gracias, ya vi suficiente. Ya tenía bastante yo. Mira que con los años toqué en otras ceremonias, pero nunca tuve la impresión, más nunca tuve esa primera impresión de susto, de que no me esperaba esto, y si tú me pones ante un jurado, yo voy a decir, yo sentí una energía y lo voy a jurar. Que A lo mejor existió esa energía. Después está lo que nos superdita también lo que es la imagen esa, ¿no? Es decir, el impacto, ¿no? Es decir, eso te genera a ti una química probablemente en el cerebro. Lo que tú hablabas, ¿no? Al principio, la dopamina, la serotonina, lo otro, sí, etcétera, ¿no? Es decir, eso te lo genera de tal manera que también te tiene que generar, pues eso, ¿no? Ya no miedo, sino transmitir muchas cosas. Una imagen es muy poderosa y más si es real. Sí, sí, también. Entonces, bueno, ahí ves que la inexperiencia, la sorpresa, juegan un rol en las energías que sentimos. Porque yo, al transcurso de los años, después fui a otras, y ya yo sabía como a lo que yo iba. Ya, bueno, este es el momento. Y nunca pude ver la misma, ¿cómo se dice? La ceremonia que ellos hacían. Una vez sí, fui y hubo un atraso entre que llegaba el que tiraba los caracoles, que eso debe ocurrir antes que llegue el músico, no cuando yo estoy ahí debe ocurrir. Cuando llega el músico solo está la comida y todo el mundo se sienta a escuchar así como si fuera una fiesta, con el altar ahí del santo al que se le está dando esa música, se le está brindando. Entonces, una vez sí llegó tarde la persona, tiraron las cosas y ahí sí vi un parte de la ceremonia. Pero bueno, yo no creo en eso. Y como te digo, la inexperiencia, a veces uno es más inocente, más ingenuo de ciertas cosas de la vida. Yo siento que hay personas que no sienten ninguna energía porque ya han vivido tanto y han visto tanto que saben que al final, como decía mi abuelita, solo la gente que está viva puede hacerte algo.
Pues yo sí que el tema de, bueno, la santería yo no he vivido ninguna experiencia de este estilo, ¿no? Como lo que tú cuentas. Pero el tema de los curanderos sí que he visto yo gente con la ramita, no sé si de romero o de laurel, lo que sea, no lo sé exactamente, pero me impactó mucho cuando era pequeño que había una señora que practicaba la curandería, Ajá, más pues eso, ¿no? Del tema este, que no sé cómo describirlo. ajá. Pero la cuestión es que cogí una ramita y empezaba como a hacer rezos o a murmurar, y era como un herpes, ¿no? Y lo terminaba matando a base de rezos, lo otro, no sé qué, o tal, o cual. No sé, yo era pequeño y lo Ajá. veía y digo, bueno, en fin, ahora pues, no sé, hoy en día ¿Y yo lo eso curaba? no, ¿Tú veías que se curaba? no lo sé. Yo me recuerdo varias sesiones, pero yo no sé si en ese momento la persona que estaba allí, un familiar, estaba poniéndose cremas o estaba tal. No lo sé, ¿sabes? Por otro lado, Exacto. yo no lo sé. Yo lo desconozco. Yo sé que era muy pequeño y eso a mí no se me olvidará en la vida porque era un tema que no, a ver, no transmitía pues no me daba ni miedo ni nada de eso, pero sí te quedabas diciendo, esto no, esto me parece algo no siniestro, sino extraño, ¿no? Sí, claro. Y que esa persona pues fuera gente a visitarla para eso, pues entiendo yo que lo conseguiría, porque si no, no tendría sentido que la gente fuera. Pero también tampoco sé, yo creo en la medicina, yo no, estas cosas no me muevo, no, yo voy al médico, ¿no? Pero bueno, en fin, Sí, que yo creo evidentemente. que en tanto algo, o sea, digo, pienso en lo que tienen en común la curandería y muchas prácticas de esta es lo que tienes tú, ese deseo, Sí. esa parte que nunca, son rituales que tú nunca entiendes bien por dónde va la cosa, siempre hay algo oculto, Mm. no sucede públicamente, tiene que ser en un lugar apartado. Entonces, eso crea una Sí, atmósfera. este halo también también te digo, también por eso hay tanta estafa, ¿no? Porque la gente pues considera que eso es capaz de ocurrir y la gente y nos autosugestionamos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tú te crees que eso está ocurriendo y al final es fácil a una persona que está vulnerable pues engañarla. Por eso hay tanta Eso, estafa en ese mundo, ¿no? tú Y lo has dicho, eso eres está ahí, vulnerable. Ya tú ya estás vulnerabilidad. dispuesto a dar tu poder. Nosotros todos tenemos un Exacto. poder. Mm. Y cuando se lo damos a alguien, Exacto. podemos ser víctimas de cualquier tipo de estafa, de cualquier Exactamente, tipo. pues por ahí nos andamos. Y bueno, y ya para terminar, me gustaría que tú, con el recorrido que tienes de literario y de premios y demás, para alguien que está empezando, para nuevos autores, nuevas autoras, que tú estabas hablando de introducirte en la autopublicación, etcétera, tú tienes tus propios objetivos. ¿Qué es qué consejo, qué recomendación que te haya servido a ti, tú le dirías que la que le transmitirías a la Melanie que empieza a escribir en su día, ¿no? ¿Tú qué le dirías a esa persona que empieza? Bueno, que hay que hacerlo un hábito. Yo era mucho de escribir cuando sentía el llamado de la musa, cuando estaba inspirada, pero en realidad yo creo que un escritor es alguien que escribe siempre y que va guardando material, porque realmente hay cosas que no completas, pero eso es un material que escribiste. Es un material que puedes pulir, puedes tener una idea que te sirva a futuro. Entonces, es un hábito, hacer de escribir un hábito, no un impulso, un hábito. Eh, leer mucho, hay que leer a los otros autores, hay que leer a buenos autores, a los autores icónicos, aquellos que implantaron una nueva escuela, por ejemplo, alguien que gracias a esa persona, pues la literatura tomó un giro, o el género que a ti te gusta, o sea, porque hay gente que escribe de un género, yo escribo gótico, yo escribo romance, yo escribo, bueno, tienes que buscar a los autores icónicos de eso y leértelos. Y algo que he tratado de hacer, bueno, como digo, leer en voz alta lo que vas escribiendo, siempre se puede corregir, y lo que hago últimamente es buscar ganadores de premios, porque esa persona algo tuvo su escrito que ganó un premio, entonces léelo, y ve, si lees varios ganadores te vas a dar cuenta de ciertos rasgos en común que debe tener un escritor. Ahora bien, yo creo que uno no debe escribir solo para ganar premios o para concursos, uno debe escribir para publicar y compartir con otros lo que, lo que se ha escrito. O sea, escribir para concursos es una manera de,
de hacer literatura, pero pienso que también escribir para publicar, ya sea por autopublicación o por una editorial, es también parte del camino. Y tener como escritor, pienso que todo escritor que tiene un blog coopera mucho. Cuando uno llega al blog de un escritor, llega a una fuente de informaciones de todo tipo que le sirven a muchas otras personas, la verdad. Pues estupendo, yo creo que sí, que a mí me ha servido de mucho ver otros blogs, leer reseñas, leer a otros autores, poder incluso celebrar este certamen, ¿no? que hemos celebrado, y eso pues da la oportunidad pues de conocer pues muchos mecanismos que otros tienen y que son interesantísimos, y este lugar de charlitas que tenemos también contigo, que también, que nos habíamos propuesto una hora un poquito menos, ¿no? Pero ha sido imposible porque tenía demasiadas cosas interesantes que decir, y esto se ha convertido pues en una conversación un poquito más larga que bueno, que espero que en algún momento cuando venga algún tipo de buena nueva, ¿no? O de algún tipo de obra tuya nueva que vayas a sacar al mercado, pues te plantees venirte aquí y presentárnosla. Ah, bueno, muchas gracias. Estás invitada, ¿vale? Mi nueva enhorabuena de parte mía, de parte del jurado. Belén Conde, Sebastián G. Sancho y yo, en persona, Leonardo Jiménez. Te doy la enhorabuena, te mando un beso a Panamá. Muchas gracias por abrirme el corazón de Panamá, de esos lectores y esas lectoras y esas personas caribeñas y de la zona este, sur de Norteamérica y Centroamérica. Y nada, que bienvenida siempre, Melanie. Muchísimas gracias. Okay, muchas gracias por la ¿Vale? invitación, por la Y conversación. un abrazo de artista y de música. ¿Eh? ¿Vale? Vale, Venga, cuídate. Hasta luego. chao.